Bienvenidos a Conectia, el espacio donde las ideas, la innovación y la tecnología convergen, con la conducción de Chago Valdés. Cada semana te traemos entrevistas, proyectos y tendencias que transforman el mundo digital. Aquí comienza Conectia. Bienvenidos a Conectia, un espacio donde platicaremos con empresarios, referentes y expertos en las principales áreas de la industria y nos contarán tanto sus experiencias como recomendaciones para que podamos sacar el máximo provecho a nuestros negocios y vida profesional. Soy Chago Valdés y en esta ocasión tenemos con nosotros a Mauricio Lepe, socio fundador de la empresa RMG Abogados, que de hecho viene a platicarnos sobre cómo podemos dar ese brinco de emprendedores a empresarios. Y sin morir en el intento, todo desde un aspecto legal. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muy bien, gracias, Chago. ¿Tú qué tal? Bastante bien, la verdad. Qué bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Perfecto. Y cuéntanos un poco, Mauricio. De primeras, ¿qué es lo que hacen en general en RMG de Abogados? Y de ahí nos pasamos a cuáles son las principales diferencias, ya viéndolo en tema legal, cómo se le ve a lo que son los emprendedores, que son básicamente los que van iniciando y como que uno se les va arreglando, a cuando ya es más un empresarios donde, ¿sabes qué? Ya tengo una estructura, ya está todo formal e incluso hasta puedo irme de vacaciones si no se me cae el negocio. Digo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Perfecto, pues primero que nada, RMG Abogados, que es el despacho, somos un despacho de servicios integral donde nosotros buscamos darle todo el respaldo jurídico al empresario en todas sus operaciones que necesiten desde una perspectiva de propiedad intelectual, hablando de bienes intangibles, hablando de derecho corporativo, que es parte de lo que ahorita vamos a platicar, que es justa esa parte de estructura corporativa jurídica en favor de cada uno de los empresarios para que estén bien protegidos para cada una de sus operaciones día a día. Está el área de litigio y derecho administrativo, que son áreas más reactivas, más áreas ya que ya hay un conflicto, que es lo que puedo hacer ya sea con otras empresas, con personas físicas o incluso temas de gobierno. Entonces, en RMG, eso es lo que nosotros hacemos. Y el día de hoy que me tienen aquí, hablaremos un poco acerca de la parte corporativa. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dirías de la diferencia? Bueno, platicando contigo me comentaste que principalmente manejan tanto para personas con actividad empresarial como ya lo que son empresas o organismos formales, que serían las personas morales, ¿no es así? Correcto. Digo, ¿cuál sería la principal diferencia en esos dos para de ahí enfocarnos en lo que son las personas morales o las empresas como tal? Muy bien, perfecto. La diferencia básica es simple. De hecho, probablemente aquí me van a ver apuntando y rayando en mi libreta, pero es para ordenarme yo, soy muy visual, entonces de aquí es que yo explico. Incluso cuando tenemos clientes nos gusta estar nosotros explicando para más fácil. Personas físicas eres tú, Chago, tú mismo. Tú mismo operas tu negocio, tú mismo facturas a tu nombre y tú mismo eres quien funciona de manera directa ante ser acreedor de derechos y obligaciones a los demás. Entonces, Tú respondes y abarcas todas las obligaciones. Tú eres el que está prestando con todo y que tengas tus empleados que te apoyen. Tú respondes por los resultados y el trabajo de todo eso. Y además, conforme tú vas creciendo, también tu marca personal crece. Porque tú, al final de cuentas, eres quien está manejando el negocio, eres quien figura en todo y eres la persona referente para que todo eso se mantenga a flote desde la parte operativa hasta la parte de facturación y parte de ventas. Entonces, persona física es eso. Sin embargo, también tiene una parte de riesgo que viene siendo tú como persona física respondes directamente por todo lo que pase bueno o malo. Entonces, si un día tú como empresario lo que pasa dentro de tu operación sale de control y hay un problema con algún cliente o algún proveedor, tú respondes con tu patrimonio personal sobre todas las cosas que hacen. Así es. Sí, eso ya cuando te empiezan a pegar en la parte de los bienes o el dinero, ahí sí es cuando duele. Totalmente. ¿Qué digo? Tiene otras ventajas que viene siendo a lo mejor la parte fiscal. Puedes operar como un reciclo que pagas poquitos menos impuestos porque el gobierno te apoya para que puedas tener actividad empresarial y otros beneficios, pero el mayor riesgo es ese. Sobre todo si es un negocio de alto impacto, el tú ponerte en riesgo a ti mismo y a tu patrimonio, eso es una parte muy importante y delicada porque te podrías endeudar por muchísimos años. Y no tienes ese velo corporativo que nace con la persona moral. Ya siendo una persona moral, eres una empresa constituida. Digamos que tú y yo somos socios, Chago. Okay. Hacemos una empresa. Esa empresa se va a llamar Micrófonos SADCB. Esos Micrófonos SADCB es una entidad totalmente distinta a ti y a mí. Con todo y que tú y yo llevamos en diferentes porcentajes, tiene su propia personalidad jurídica. Entonces, quien está obligada a todo lo que viene en los contratos, en las operaciones, en las compras, en las ventas, todo lo que se te ocurra, va a ser Micrófonos SADCB.
Sí, creo que es una entidad aparte, Es por una así entidad decirlo. aparte. Ya quienes son dueños de esa entidad es punto y aparte. Punto y aparte, sí y no. ¿Por qué? Porque nosotros a través de esta empresa vamos a operar, pero tú y yo Ok. somos dueños. Depende del tipo de sociedad que sean, que hay distintos en la rama jurídica, como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada. Tú y yo, de todas maneras, conforme a lo que está en la empresa, respondemos a nuestros porcentajes. Pero primero responde la empresa. Sale algo mal en un tema de una venta. Imaginemos que era de $1,000,000. Esa venta de $1,000,000, Micrófonos SADCB es el que la hace, y tú y yo estamos 50 y 50. Entonces tú y yo estamos limitados a responder sobre ese 50 con lo que tenemos de la empresa, pero no con nuestro patrimonio normal. A esto se le llama velo corporativo. El velo corporativo lo que nos ayuda a nosotros es, esta es la empresa que está operando con todo y que yo soy el dueño. Claro, depende del tipo social de la empresa, hasta dónde voy a responder, pero de todas maneras no es como con la persona física, que no hay duda, vas con el 100% de todo lo que tengas e incluso todo lo que puede llegar a ser después. Entonces, para resumir mucho de esas diferencias, por lo que te entiendo es, de primeras, sí, en la mayoría de los casos conviene arrancar siendo persona física con actividad empresarial. ¿Por qué? Menos impuestos y al final te da más libertades, pero el riesgo es mucho mayor. Entonces, conforme va creciendo tus responsabilidades y toda tu parte operativa, te conviene más bien empezar a trabajar como una persona moral para poder blindar tu patrimonio y poder acceder a otro tipo de beneficios. ¿Entiendo esa parte? Esa parte es cierta, pero como todos los abogados nos encanta decir, depende. Depende del caso. Depende, porque también mucho depende qué producto tienes, qué servicio tienes y hacia qué tipo de clientes quieres ir. Si somos una empresa que queremos vender nuestros micrófonos a Palacio de Gobierno y queremos pues entrar en temas de licitaciones, nos van a pedir ser una persona moral. Entonces ahí es donde entra el depende, porque ahí una persona física nunca nos van a dar una licitación, pero siendo una persona moral sí. Y si yo me dedico ahorita a la parte de abogacía, yo puedo darlas porque yo tengo mi cédula de manera personal, como muchos abogados emprendedores iniciamos. Nosotros podemos dar asesorías solos, claro, respondo de todas maneras directo de todo lo que yo hago, pero dentro de toda esta operación, para iniciar, no está tan mal a veces no descartar la parte de, bueno, voy empezando como persona física, voy institucionalizando, voy armando mi estructura de negocio, porque al final de cuentas el emprendedor, como dice mi hermano, se resume todo en una palabra, estructura. Mientras más me voy estructurando, más voy viendo la viabilidad de empezar a buscar otros mecanismos de protección conforme voy creciendo. Pero la clave es iniciar. Y para muchos, inicia como persona física y no tiene nada de malo. Solo hay que tener mucho cuidado con qué servicio doy, qué producto es el que le doy al cliente y hasta dónde quiero llegar. Porque también un plan de emprendimiento sin visión, pues no va a llegar a ningún lado. Definitivamente. Entonces, al menos, primero que nada, entonces, asesorarse con las personas indicadas para que te ayuden a evitarte la mayoría de problemas e iniciar con muchas menos fricciones. Muy bien, ahora vámonos al escenario de las empresas. Es una persona moral, digamos que ya tiene un tiempo recorrido, ya ha hecho contratos, quiere empezar con temas de licitaciones y va creciendo en lo que es el padrón de colaboradores. ¿Cómo sabe una organización o los dueños que ya pueden o necesitan empezar a brincar y de ser emprendedores que andan tratando de solucionar todo a como van pudiendo, a una organización mucho más estable, con más procesos y más corporativa, y que precisamente no tomen ese paso ni mucho antes ni mucho después? ¿Qué es lo que podrías decir al respecto? Ok, el momento donde pudiera ser que quieres dar el paso de ser una empresa a lo mejor chica mediana a ser una grande como para concursar en licitaciones, podría ser para empezar el margen o volumen de ventas. Okay. Si nosotros nos vamos a la parte de lo que estoy generando y lo que quiero llegar a ser, desde ahí podemos evaluar cómo estamos nuestros flujos, cómo el empresario le está yendo en tema de cuánto tengo en almacén inventario, cuánta rotación tengo. Ese tipo de análisis que no son tan jurídicos, pero son más financieros, contables, administrativos, son los primeros indicadores para decir, puedo ir por un cliente más grande. Perfecto. O sea, sí tener la capacidad operativa y financiera para poder soportar a ese tipo de clientes, porque Totalmente. no cualquiera la tiene y capaz que uno termina endrogándose con créditos que ni al caso. Totalmente, porque incluso hay que tomar en cuenta que para clientes grandes, muchas veces ellos no pagan luego. Dentro de todo esto es tener la capacidad de yo poderles surtir el producto que yo estoy vendiendo y no recibir un pago a lo mejor 3, 6 meses, a veces hasta más, 2, 1 año, año y medio, para poder yo tener la liquidez, número 1, de inventario, número 1, de tener todo listo para podértelo estar pasando en los tiempos y en las formas que nosotros quedamos.
Y además de todo esto, ¿qué pasa si algo en la eventualidad sale mal? A lo mejor mi producto salió defectuoso y yo ya lo entregué. Y entonces me están diciendo, oye, pues tenías 4 días en base al contrato para traérmelo. No importa que estoy en Mérida. Tú tenías 4 días para traerme el nuevo producto. Entonces ahí es donde ese tipo de eventualidades, un abogado como yo entra, checa el contrato que quieres tú competir y decir, tengo la manera de poder yo surtir este tipo de detalles. A lo mejor no. Entonces no es mi momento. Primero voy a crear mi operación que tenga el suficiente sustento para con ese sustento poderlo hacer el siguiente año. Ya vi qué es lo que piden. Entonces, ahí es donde tú puedes empezar a mejorar tus procesos, identificar los cuellos de botella, dónde es que puedo mejorar, qué puedo institucionalizar y cómo lo puedo controlar de mejor manera. Tú comentabas muy bien al inicio, el sueño es que cualquiera nos podamos ir de vacaciones. Para poder hacer eso hay que dar los pasos adecuados para eso. Siendo una empresa, saber cómo funciona cada una de las áreas que están organizadas, que tengan sus mecanismos de reportes, identificadores, KPIs, todo lo que hay. Para una vez hecho eso, tú empieces a identificar más las casualidades en lugar de causalidades. Entonces ahí es donde entra eso. Ok, entonces ya diciendo la parte de cómo puedo empezar a meter este tipo de dinámica, necesitamos empezar a tener la parte de procesos, o sea, qué hace qué en cada una de las áreas y toda la parte de cómo lo medimos, lo que son los KPIs. Una vez que ya me asesoré para yo empezar a documentar todo eso, ya los voy implementando, los voy comprobando, los voy ajustando. ¿Qué es lo que tú dirías que seguiría para poder continuar con la parte de la formalización de la empresa? Teniendo toda esta parte, tú puedes empezar a buscar que cada vez seas menos necesario tú dentro de la empresa. Yo creo que ese es el objetivo de todos nosotros. O sea, como un aprender a delegar, por ejemplo. Aprender a delegar, o más que aprender a delegar, primero, empezar poco a poco. Voy delegando las tareas sencillas y voy revisando en vez de manera diaria cada 2 días, cada 3 días vamos capacitando porque eso es muy importante. Yo armo todos los mecanismos, armo todas las cédulas, armo todo lo que tenemos que tener, pero si no los capacito para que lo puedan hacer, muchas veces pasa en cualquier tipo de negocio. Asciendes a una persona sin explicarle qué son las expectativas y qué es lo que tú estás buscando que esa persona cumpla para poder hacer su trabajo y cumplir los resultados que tú buscas. A veces solo decimos, eres mi mejor elemento, subes. Y ya que suben, se emocionan, hay un ingreso salarial mayor para esa persona, hay mayor responsabilidad, pero ya que sube dice, ay, yo nunca he hecho esto. Que pasa muchísimo. Sí, por supuesto, que de esas veces que dices, no sé cómo llegué aquí, pero algo tengo que hacer. Me hizo importante la chamba, ¿no? Entonces, dentro de toda esta situación, lo primero no solo es armar los mecanismos de KPIs y revisión. Esa es la primera parte. De hecho, esa es la parte de raíz. Donde uno dice, bueno, yo no sé cómo funciona, solo veo que el departamento de embalaje, yo solo veo que el departamento de empaque funcionan bien o no funcionan bien. Eso es lo que no se ve a la simple vista de los clientes o de los proveedores. Claro, ¿cómo sabes si está bien o no si no tienes manera con qué compararlo realmente? Sí, totalmente. Entonces, una vez hecho esta parte de raíz, empezamos a capacitar al personal. ¿Qué es lo que quiero que hagas? ¿Cómo quiero que lo hagas? Vamos iniciando este periodo de a lo mejor 1 mes, 2 meses, donde sigo yo de la mano contigo para que lo puedas hacer y ahora sí ya lo entras. Y ahora sí lo pones a hacer todas las tareas que buscas que él haga. Entonces, ir preparando todos los planes de capacitación en base a los procesos, en base a las métricas y los objetivos que se quieren conseguir. De preferencia, si también se pueden, ya vinieron también en otro programa de temas de capacitación, así que pues, el buscar asesorarte con las personas correctas. Y a partir de ahí, ya estoy capacitando a la gente, ya saben cómo hacer varias de las tareas que yo antes tenía que hacer religiosamente porque si no, pues, todo se caía. Una vez que voy teniendo eso, ¿qué es lo que seguiría? Una vez que vas teniendo eso, conforme vas armando un departamento, porque es ir por partes, de 1 o 2 departamentos, ahora 1 o 2 departamentos más. En lo que vas armando los nuevos te vas a topar eventualidades que no previste, como siempre pasa. Una cosa es la teoría y en la práctica, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor vas a identificar qué parte de tu personal no funciona en donde tú lo tenías, o el proceso que tenías se puede mejorar, o incluso dentro de toda tu planeación que hiciste hay detalles a mejorar. Entonces ahí empiezas a pulir toda la parte de cada uno de los departamentos. Los que ya tienes, en lo que sigues creando los nuevos. Esto es un proceso largo, ¿no? Es un proceso que va a durar muchas 2, etapas de maduración. Mínimo 2 años, porque además no solo es la parte de lo que decíamos de los KPIs y qué van a hacer y todo, también son los manuales, que cualquier persona pudiera, en base al manual que ya hay de su trabajo, de su área, de todo, qué es el protocolo que tengo que seguir dentro de la capacitación, padrísimo, pero de todas maneras hay muchísimos manuales en el Inter para poder operar esa empresa. Entonces, esto ya estamos hablando
de que esta estrategia de gobierno corporativo, que así es como se llama, el gobierno corporativo lo que nos ayuda es a darle esa estructura a la empresa para que sea una empresa grande, ser una estructura que tenga buen orden, que tenga buena institucionalización, buena departamentalización, buena supervisión, buena vigilancia, todo lo que tú se te pueda ocurrir para que si un día tú no estás, eso como una máquina siga funcionando, porque todos saben perfectamente qué tienen que hacer. Ahora bien, antes de brincar a la parte de gobierno corporativo, mencionaste algo que me llamó mucho la atención. Cuando dijiste, cuando una persona no te está funcionando en unas actividades, ves si lo mueves o qué es lo que haces. ¿Qué es lo que uno puede hacer como empresa para empezarte a blindar? Estoy poniendo dos posibles situaciones. Una, donde la persona tal vez no sean sus actividades adecuadas y sí identifiques cuáles y las tengas en otro departamento, otro puesto. O cuando de por sí la persona no se ajusta nada en ninguno de los objetivos o actividades que tienes, o es más, te está causando hasta siendo contraproducente. ¿Qué es lo que necesitas hacer legalmente para meterte en los menos problemas posibles? Muy bien, problemas siempre va a haber, pero puedes estar lo más preparado posible. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Vendría siendo un compliance laboral de la empresa. ¿Qué viene siendo eso? Tener mis expedientes de cada trabajador bien armado, mi contrato laboral bien firmado y bien elaborado. Okay. Tener mi reglamento interior de trabajo perfectamente elaborado y registrado ante la autoridad competente. Tener mi código de ética, tener mis canales de denuncia. Yo tengo que tener toda una estructura para que mi colaborador pueda trabajar bien. Y cuando se dé ese escenario donde un trabajador no embona con la filosofía de la empresa, no concuerda con los valores o no funciona, simplemente la productividad que él tiene no es la que tú buscas, buscar hablar con él de inicio, teniendo los elementos para poder decir, oye, ¿sabes qué? No quiero llegar a la situación donde te tengas que ir, ya sea de manera justificada, conforme la ley lo permite, o juntando los elementos que la misma ley nos habilita para poder tú, empresario, decir, ¿sabes qué? Tú no eres el trabajador que estaba buscando, o poder darle esa oportunidad al colaborador de decir, llamadas de atención, pero si te ponen las pilas, por algo estás aquí, yo te contraté. Claro, te sigo brindándote esa oportunidad. ¿Por qué? Porque creo en ti, a final de cuentas. ¿Sí? Mencionabas ahorita el tema del reglamento. En algún punto, yo por parte con mi empresa llegamos a solicitar una asesoría para la parte de, si no me acuerdo, eran temas de no solo recursos humanos, sino en general el parte del gobierno con los colaboradores. Uh-huh. Mencionaron mucho el tema de los reglamentos, que no porque tú crees un reglamento ya va a ser casi los mandamientos, sino tiene que haber ciertas cuestiones legales que uno tiene que cubrir para que el reglamento funcione y sí sea válido. ¿Qué es lo que se necesitaría hacer ahí al respecto? Perfecto. La Ley Federal del Trabajo indica un artículo en particular que te dice esto es lo que debe abarcar el Reglamento Interior de Trabajo. Y no te puedes salir tanto de esas líneas. Te dan como los títulos, pero tú puedes buscar, velar por la empresa, pero a la vez no ser extremadamente exigente con el colaborador. Okay. Entonces, tú en base a esa línea que te da la misma Ley Federal del Trabajo, que les debo el artículo, no lo recuerdo, pero ahí es donde tú tienes las líneas de qué capítulos tengo que cubrir. Y en base a eso yo armo la estructura de ese reglamento, pero si soy muy abusivo, la autoridad no me lo va a autorizar. No porque lo presentes que ya entró rápido en vigor. ¿Y cómo es funciona. ese proceso de autorización que mencionas? Se puede hacer ya en línea. Tú puedes presentar tu reglamento, se firma, se presenta y la autoridad misma lo revisa y en base a los criterios de que ellos tienen junto con los de ley, dicen, ok, este reglamento lo podemos registrar como debe ser. Y ya te llega una notificación que te dice, oye, ya está registrado tu reglamento. Entonces, así es como funciona. Perfecto. Entonces, como dices, ya una vez que tienes el reglamento en forma, aprobado, todo, me imagino, por lo que entiendo es un reglamento que te sirve como base, del cual no te puedes salir, y a partir de ahí tú pones tus reglas y te lo tienen que aprobar. Una vez que ya lo tenemos aprobado, dices, ya se tienen los contratos en los cuales me tienen que venir, o al menos si no mal recuerdo, el tema de las actividades específicas descritas que tiene que realizar el colaborador, que todo esté firmado, que todo esté al día. ¿Cómo funciona el tema de los expedientes? Porque he escuchado el tema de las actas administrativas, pero lo de expedientes hasta ahorita no me ha tocado verlo implementado, incluso en los corporativos donde me ha tocado trabajar. Ok, el tema de los expedientes, en cuando te lo explique te va a sonar, te piden tu INE, te piden tu comprobante de domicilio, te piden a qué beneficiarios quieres dejar a lo mejor en tu contrato, te piden acta de nacimiento a veces, te piden referencias. Okay. ¿Te han llegado a pedir eso en tus otros trabajos? De hecho, sí. Más que nada para la parte del trámite con seguro médico de gastos mayores y también seguro de vida, pero no ligado que yo supiera un expediente.
El trabajador realmente te pasa la información por un tema de compliance laboral, que viene siendo yo empresa tengo tu información aquí en resguardo, te la protejo, no se la voy a dar a nadie, pero para mí es importante que tú, Chago, saber que eres tú, Chago, saber que tú dónde vives en caso de que un día haya que mandarte una notificación, incidencia, lo que sea. Contactos de emergencia, acta de nacimiento, todo lo que yo pueda para decir esta persona que vino aquí a pedirme el trabajo es efectivamente esta persona. Entonces yo como empresa me tengo que cerciorar de eso. No te dicen explícitamente, este es el expediente, pero ellos lo tienen. Entonces ahí nosotros lo tenemos. Oye, yo estaba confundiendo la parte del expediente con no que era la parte de documentación del empleado, sino más bien como una bitácora de qué sí hace y qué no hace. Ahí estuvo mi confusión realmente. Que también ahí viene siendo las actas administrativas que mencionabas. Y esas se meten al expediente. Justo, una acta administrativa que va viendo, tú las vas poniendo, incidencias, todo lo que hay, de descuentos de nómina, días de vacaciones, todo eso se va poniendo en ese expediente que lo controla el área de recursos humanos o administración en caso de que no haya recursos humanos independiente, y en base a eso vas teniendo todo el historial de ese trabajador desde su día 1 hasta que dure contigo o incluso si se llega a jubilar contigo. Perfecto. Entonces, si ya tenemos todo el tema de reglamentos, me imagino también esto incluye el agregar las políticas de la empresa de control de los procesos, los contratos, expedientes, ya tienes toda la parte de documentación, eso te permite uno sí poder exigir por lo que se le contrató al final a los colaboradores, y por lo mismo, al estar exigiendo, tú hacer que tu sistema o los engranes giren como deberían, y no que uno tenga que andar casi negociando el si debo o no y terminar en despidos injustificados porque no tienes el material para poder ejercer un despido cuando es debido. Correcto. Y a partir de ahí, una vez que ya se tiene esa documentación y que ya se tiene todo lo que mencionamos de procesos y KPIs y empiezas ya a tener esas áreas de mejora, ¿qué es lo que seguiría legalmente para ir mejorando tu gobierno corporativo? Lo que seguiría sería ya empezar a dar seguimiento a cada una de ellas. Nunca sabemos qué también funcionan si no las echamos a andar. Entonces, conforme se van abriendo cada una, empiezas a hacerte más un Chief Compliance Officer o un director general que está realmente hablando con las personas. No digo que no tengan que hablar con todos, pero el tiempo del empresario es tiempo que debería estar vendiendo. Es tiempo que él necesita para dar seguimiento con los clientes, es para estar prospectando y todo lo que tiene que hacer. Entonces, buscar juntas efectivas, buscar esos espacios donde te pueda reportar cada área qué es lo que ha hecho, en qué va y qué dificultades están teniendo, son el tipo de pasos que vienen siendo los que siguen, que muchas veces no lo hace necesariamente un director general, pero sí lo hace el administrador general de la empresa, ya que ella es una empresa más grande, de ser tú el empresario todólogo que estaba al tanto de todas las áreas, que yo abarco todo porque yo resuelvo todo, ya tienes a gente capaz, capacitada y ordenada en base a lo que hemos hablado hoy, para que ellos puedan ser tú en cada una de esas áreas. Entonces es muy distinto que te den resultados cada una de esas áreas y ver qué puedo mejorar, porque siempre va a haber algo que mejorar, a ser tú la persona que está en los camiones, en la máquina, en los empaques, en todo lo que se te ocurra. Entonces ahí es donde tú, ¿qué es lo que sigue? Supervisión directa a cada uno. Que cada uno te responda conforme son tus mecanismos de supervisión, para una vez hecho eso, ver cómo están funcionando, pulir detalles, pero mientras tú ya estás prospectando y trayendo más clientes. Tú ya estás saliendo más a la calle porque te estás ahorrando el tiempo interno de estar en la empresa a estar buscando prospectar o afinar detalles o incluso ver asuntos particulares que sean de mayor complejidad, clientes más delicados. Entonces tú ya estás viendo casos muy particulares en lugar de ver absolutamente todo hasta la raíz, porque ya tú mismo lo organizaste. Entonces ese es el paso que sigue. Viene siendo nuevamente reforzar, revisar y prospectar. Tú seguirte moviendo. Perfecto, Mauricio. Entonces, consideremos que ya los tenemos implementados, estamos en un proceso de mejora continua que al final no se termina. ¿Cómo podemos empezar a pasar de, ya tengo tiempo libre para hacer otras actividades, como dices, de más delicadas, con ciertos clientes y de mayor valor? ¿Cómo puedo yo empezar a desprenderme de esa parte para que la maquinaria ya vaya por sí misma? Y ya empezar a dar ese brinco a lo que le llamaríamos empresario. Sí, vendría siendo básicamente, ya que de alguna manera la empresa esté dando los resultados que tú esperabas, sin estar tú dando la atención al detalle, creo que es el punto donde nos enfocamos a eso, a puntos particulares, o nos enfocamos a otros proyectos, que eso es la otra. O incluso dentro de todo esto, como viene siendo a lo mejor una empresa
que se dedica a la fabricación y comercialización. Ya hablamos de toda esta estructura que hicimos, pero tú puedes empezar a ver cómo puedes optimizar más en otras partes. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo empezar a ver si puedo hacer una empresa de comercialización específica en muebles, porque con quien más tengo problemas a lo mejor es con las partes de garantías con el cliente. Entonces, si un día me quieren demandar o me demandan, que demandan a la empresa de comercialización y no que me cierren la fábrica por algunas otras cosas. Oye, como dices, empezar ahora sí a convertirlo de una sola empresa que hace un montón de cosas a hacerlo metiendo a un grupo empresarial que cada una va resolviendo una necesidad específica de la cadena. Totalmente, porque si, por ejemplo, pasa un tema con un cliente muy grande, imaginemos una venta de 100 millones de pesos, algo sale mal, se cae en la operación, me demandan y me congelan las cuentas bancarias en una estrategia de litigio, se para todo. Se podría parar todo, ya hablando de una empresa muy grande. Entonces, gracias a que ya tienes el tiempo de todo lo que hablamos hace rato de tu empresa, para empezar a dimensionar, empezar a ver, empezar a planear y organizar tus piezas de ajedrez, ahora sí vamos haciendo esa estrategia para buscarme proteger 100%, no solo a mí, al negocio. Entonces, la comercializadora la podemos mandar para un lado. Incluso si yo tengo una parte de aluminio, y me dedico a estructuras de aluminio que está en obras Infonavit, por dar un ejemplo, vamos haciendo una empresa nada más de esto, con todo y que ya tengo aquí todo, para que solo sea aluminio. Si un día hay un problema con aluminio, es aluminio SADCB. No se toca con todo lo demás. Entonces, tú como empresario, ahí es donde ya empiezas a buscar estrategias para que pase lo que pase, tú estés listo. Tú estés listo y obviamente no es la intención llegar a esos puntos, pero parte de las obligaciones de un abogado corporativo es, ¿qué voy a hacer yo, empresario? Si ese escenario que no quiero que se dé, se da. Okay. Entonces yo, por eso como aliado estratégico, voy contigo y te digo, oye, vas a concursar con un socio de otro lugar en una licitación de este tipo, una obra gigantesca porque vas a hacer unas torres allá en Avenida Américas, aquí en Guadalajara. Pues vamos haciendo un plan para que lo puedas hacer. A lo mejor incluso hay que verlo todavía más allá en tema de la propiedad. Es que es de mi socio. Bueno, vamos armando un fideicomiso. Bueno, vamos haciendo todo esto. Cosas mucho más complejas para esa operación de ese tipo de negocio, y acá el negocio principal sigue funcionando. Okay. Ese es el objetivo y el sueño. Uno, como dijiste al principio, podernos ir de vacaciones. Claro. Porque ya uno no sabe qué es hace eso. falta descansar de vez en cuando. Que luego, y dos, viene siendo puedo enfocarme en otro tipo de proyectos porque ya organicé todo esto en base a este gobierno corporativo que hicimos, tanto yo como mi equipo legal, yo y mi equipo administrativo, yo y mi equipo de RH, porque además es un grupo de personas especializadas en cada área para poder sacar adelante este trabajo. Y a lo mejor yo digo, bueno, mi comercializadora, mi producto, todo esto, quiero que venda en el extranjero. Entonces yo quiero tener toda la parte de acreditación ISO y todo lo que viene siendo estándares internacionales para que sí me quieran comprar. ¿Qué tengo que hacer? Y ellos mismos te piden mejorar muchísimo tus procesos, porque además a veces ya los mejoraste, pero para poder llegar a esos puntos tienes que mejorarlos más de cosas que no se te habían ocurrido. Okay. Entonces ahí es donde empieza otra etapa nueva de sigo creciendo y siempre hay maneras de crecer, no importa qué tan organizado esté. Y a veces puedo estar mejor organizado. Entonces esa es la belleza dentro del mundo del emprendimiento. Conforme vas avanzando te vas dando cuenta que todo se puede hacer mejor. Perfecto. Pero que vas mejor que antes. Definitivo, Mauricio. Y otra pregunta con respecto a, mencionabas el tema de los socios. Algo que me ha tocado escuchar mucho y también ver, que sobre todo hablando de Tropicalizado aquí en México, es muchas empresas de negocios empiezan siendo algo familiar. De que te juntas con el hermano, con algunos primos, con hasta los amigos y ahí lo vas poco a poco creciendo. Imagino que ya pasamos todo este proceso de que vamos haciendo todo lo de los KPIs, la capacitación, lo que ya hablamos. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que uno necesitaría empezar a blindar para cuando eventualmente llega a haber un conflicto, sea por temas de dinero o incluso temas personales que luego suelen ser los más complicados entre socios y familia, el que no se caiga todo, sobre todo ya llegando a esos niveles que hablamos de empresa? Ok, va. Dentro de todo esto creo que incluso nos podemos ir más atrás porque para mí es muy importante decir la organización de socios debería ser el punto cero de cualquier empresa. ¿A qué te refieres con punto cero? El punto cero es, antes de arrancar, antes de ver todo, primero tú y yo que somos socios y tenemos a micrófonos SADCB, hay que ponernos de acuerdo qué funciones vas a tener tú, Chago, y qué funciones voy a tener yo, Mauricio, dentro de la empresa. Y vamos haciendo un convenio entre los dos que se llama Pacto de Socios, donde nos vamos a dividir exactamente qué funciones vamos a tener.
Y no solo eso, mecanismos para estarnos evaluando los dos. ¿Qué tal vas tú con tus áreas? ¿Qué tal voy yo con mis áreas? Y vamos poniendo lineamientos en caso de que tengamos que votar, porque somos 2 socios y estamos 50-50. Sí, eso, si Pero- lo ponemos fácil de uno y uno, ¿no? Porque Claro. si ya estamos hablando de 5 o 6 socios, ya Sí, claro, exacto. Puede ser aumenta la todavía peor. complejidad. Puede ser todavía peor. Entonces, vamos poniendo mecanismos de resolución de controversias en nuestro convenio. Ok. Primero lo hablamos todos, seamos tú y yo, o si invitamos a otras 4 personas. Ujú. Y tiene que, si se va a tomar la decisión, tiene que ser el 60%. Manejémoslo como que somos 5 personas. Entonces, Ok. tenemos que votar a favor 3 personas para que estemos de acuerdo a la primera. Y pues parte de estar en una sociedad o en una empresa es que a veces toca ceder y a veces toca pues ganar las propuestas. Entonces, en base a este pacto de socios que estemos organizados, ponemos eso como mecanismo 1. Y a lo mejor decimos, y si no estamos de acuerdo, bueno, a lo mejor podemos ir con un mediador a que nos ayude a entender mejor o ayudarnos a facilitar nada más la palabra, lo entendemos todos. Ujú. Nada más vamos llegando a esto. O 3, decir, bueno, que el contador decida, en base, porque es una decisión presupuestaria. Entonces, si los números de la empresa nos dan, lo hacemos. Ok, Entonces ahí es donde cambia eso. Pero contestando a tu pregunta, el pacto de socios nos va a ayudar a ti y a mí como socios a tener un orden y a tener las condiciones del juego, que viene siendo el juego, el emprendimiento, igual la empresa en este escenario, para tú y yo, el día que no estemos de acuerdo, decir, vámonos sentando porque aquí está nuestro convenio. Ok. Esa es la intención de todo esto, porque ahorita no hay dinero en este ejemplo que te doy, por eso yo digo que es el paso 0 y muy importante. Apenas estamos iniciando, apenas estamos acomodando, cada quien va a poner que uno la casa, que otro lugar, que Claro, lo que y sea ahí que es vayan donde a tú iniciar. dices, oye, a lo mejor yo no cumplí con mis responsabilidades y vamos iniciando, ya empezamos a adquirir deuda para poder operar. ¿Sabes qué? Mejor, pues me quedo yo las deudas o ayúdame a pagar poquito las deudas y ya me quedo yo con el negocio. Puede ser, Ok. porque a veces ya que inicias el negocio, qué padre es, hay que armar nuestro negocio. Sí, hay que hacerlo, padrísimo, y vamos a vender micrófonos. No, qué buena idea, vamos a ser millonarios. Pero ya que te toca invertir las horas, ya que te toca invertir dinero, ya que te toca las desveladas, el tema de no ir a los planes los fines de semana, todo lo que implica ser un emprendedor, a lo mejor uno decimos, oye, ¿sabes qué? Creo que no estaba listo, a lo mejor no sabía demasiado de micrófonos. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor yo tengo un tema financiero y ya no puedo seguir solventando. Pero gracias a este convenio tú puedes decir, bueno, pues nada más aquí lo dejamos, pero pues tú no puedes después venirme a decir que hay un problema. Claro, me suena muy similar a incluso como si sería un matrimonio de si no están las cosas claras desde el inicio, cuando haya un problema, todo se va para abajo. Totalmente. Es mejor tener las cosas claras, casi un documento, aunque sea entre uno y uno, pero Totalmente. que se tengan. Y dentro de esas mismas, ¿qué es lo que sucede? Porque dentro de los mismos cambios operativos, de repente estás haciendo unas actividades, luego tienes que hacer otras, luego tienes que ir adaptando a cómo va evolucionando Sí. el negocio. Pues iniciaste haciendo todos los temas de la manufactura de los micrófonos a conseguirlos a únicamente estar en ventas o en la parte organizacional. Claro. Me imagino que ese acuerdo tiene que irse actualizando. ¿O cómo funciona esa parte? Sí, totalmente. Dentro del mismo convenio se pone una cláusula que diga conforme vaya creciendo el negocio será necesario que implementemos más mecanismos, más áreas, más lo que sea. El convenio, como es un acuerdo entre los 2 o entre los 5 en el ejemplo que dimos, mientras crezcamos, nosotros podemos decir, oye, ¿sabes qué? Mientras 3 o 4 estemos de acuerdo, esto se va a tener que ajustar no solo en tema de que si hay nuevas áreas, también qué pasa si uno de los otros 4 socios no está funcionando. Okay, Ahí es sí. donde entramos con ese tipo, porque si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero mientras lo tengamos todo preestablecido de inicio, sobre todo para emprendimientos, eso es lo ideal, porque también lanzarnos ya luego a constituir una empresa, pues ya es un gasto más grande. Claro, Entonces, claro. a veces en llegar a ese gasto, pues a lo mejor tardas 1 o 3 años. Pero mientras eso no implica que vas tú a ciegas sin tener la previsión de ver qué es lo que voy a hacer yo con mi negocio. Ya estoy invirtiendo tiempo, ya estoy invirtiendo dinero. Vamos haciéndolo con orden. Porque si las cosas salen muy bien, pensando en que no queremos que salgan muy mal, pero si salen mal, estoy listo. Hay que saber qué hacer. Ujú, exacto. Me cuesta imaginar la cantidad de gente que una vez escuchando esto no va a decir de haber sabido que existía este tipo de pacto. Me hubiera ahorrado un mundo de problemas. Y ahora vamos con un par de preguntas que nos mandan de la audiencia. Vamos con Leopoldo Díaz. Un saludo, Leopoldo. Nos comenta, considero que el énfasis en gobierno corporativo es acertado. ¿Qué buenas prácticas mínimas sugieren para microempresas familiares en Coatzacoalcos? ¿Puedes repetirla? Por supuesto, ¿qué buenas prácticas mínimas sugieren para microempresas familiares en Coatzacoalcos? Coatzacoalcos, perdón, ahí cuesta un poquito el tema de algunos nombres a mí.
¿Qué prácticas para una empresa familiar podría ser? Como por ejemplo ahorita mencionabas el tema del pacto, es el primero de que si no lo tienen, mejor de una vez vayanlo acordando. Sí, no, bueno, ese sin duda va a ahorrarles muchos problemas a todos. Pero la parte principal para un negocio familiar, yo creo que primero es, así como podemos hacer a través de un pacto de socios de inicio, establecer cuáles son las responsabilidades, ya sea si el papá o la mamá es la persona que es la dueña y los hijos o la segunda o tercera generación son los que están. ¿Cuáles son puntualmente las tareas que van a tener cada uno? Ya tenemos clientes que están en empresas familiares y justamente las que operan de la mejor manera, lo que hacen es, de inicio tú vas a ir exactamente a este departamento y tú vas a ir a este departamento y lo vas a dominar. Y ya que lo domines y lo comprendas, podemos evaluar y ver qué se va a hacer después. Porque muchas veces en una transición de una empresa familiar, parte del problema pudiera llegar a ser me salgo de golpe yo el dueño, que viene siendo el papá, el abuelo, quien fuera, o la mamá, y que los hijos se encarguen. Esa es parte del problema. Sí, Entonces, lo que se busca con todo esto más bien es 100%, vamos haciéndolo por orden, paso a paso. Si yo quiero hacer la transición de una empresa familiar, como nosotros mismos abogados lo decimos, yo para poderte asesorar necesito conocer la empresa mejor que tú. Necesito que me lo platiques todo, paso a paso. Conocer todas las áreas de la empresa y una vez que las conozcamos, establecer las funciones, como lo platicamos, en un pacto de socio o incluso un perfil de puesto, podría ser ya una herramienta administrativa de RH, para saber exactamente qué voy a hacer, poderlo cumplir, poderlo hacer, y ahora sí, ¿qué más puedo hacer después? Porque ya en base a eso vamos paso a paso. Ya paso a paso con las mejoras. E incluso yo una de las cosas que agregaría, que no sé qué tanto entra en lo legal, pero al menos sí lo financiero, es te separen por completo las finanzas personales del tema de las finanzas de la empresa. Sí, claro. Oye, ¿qué hace falta comprar tal cosa? Que arreglar el carro del hijo, que todo va aparte y pues cada quien con su sueldo y sus respectivos contratos. Sí, totalmente. De esa manera también es más fácil llevar las cuentas y evitar que se pierda dinero. Muy bien. Perfecto. Ahora nos vamos con Efren Salazar, que nos comenta, desde el punto de vista financiero, ¿qué indicador recomiendan monitorear primero para saber si ya estoy listo para personalizar mi negocio en Acapulco? Saludos hasta Acapulco. Ok, saludos. Desde el lado financiero, me encantaría poder abundar poquito más al respecto, pero como yo soy abogado corporativo, no podría abundar en esta respuesta porque yo, de la parte de gobierno corporativo, sin tema, es algo que hacemos en el día a día, pero los indicadores financieros con los que los mismos empresarios toman las decisiones, ahí sí no sabría yo poder contestarles, pero me encantaría hacerlo, me lo llevo de tarea. Muy bien, por lo pronto al menos, Efren, lo que te pueda comentar y basándonos en mucho que hemos platicado en otros capítulos y justo también lo que comentaba Mauricio, de primeras dimensiona tu operación en base a lo que sí estás pudiendo lograr y no en meterte en compromisos que te puedan llegar a demandar mucho más financieramente. No meterte en deudas que son insostenibles, el buscarte el que ya tengas el tema de casi las facturas en mano antes de sacar un crédito, cosas por el estilo, para tú mismo no meterte la soga al cuello. Qué mejor que si te asesoras tanto por la parte legal como la parte financiera, que te digan si va a soportar o no y le das para adelante. Sí, de la parte legal lo que podría yo abundar dentro de eso, cuando un cliente llega con la duda del contrato, de que, oye, me llegó esta propuesta, ¿cómo ves? Yo lo único que me encargo es de mapear los riesgos. Yo siempre lo manejo en un esquema de semáforo. El verde, yo lo veo bien. El amarillo, oye, esto me llama la atención. A lo mejor esta parte creo que necesitan ustedes como empresa tomar la decisión de si sí pueden cumplir con esos tiempos, con esa calidad, con esos diseños, con todo eso. No conozco yo esa parte de la empresa, pero me llamó la atención. Te hago el comentario empresa. Y el rojo es, a veces en un tema de obras, si es una obra que se está llevando en Toluca y los prestadores están acá en Guadalajara, como ya nos pasó una vez, fue oye, si hay vicios ocultos, yo necesito que en 3 días los resuelvas. Pero de puro transcurso, ¿cómo voy a llegar? Entonces, nosotros como abogados, ahí es donde te decimos, estos son los riesgos que yo veo. Algunos son posiblemente operativos tuyos y otros son del lado jurídico. Yo veo que no puedes brindar este tipo de garantía. Entonces, ahí es donde se hace la mancuerna entre el empresario y el abogado. El empresario conoce la empresa y sabe qué tanto puede abarcar. Y yo te doy el heads up o te doy el indicador de semáforos diciéndote, yo aquí veo indicadores de riesgo de este nivel, de este nivel y de este nivel. O si algún día uno de mis sueños se cumple, uno que todo esté en verde. Perfecto. Ya tocará luego también buscar un invitado que nos explique más de temas de finanzas corporativas, pues para ir entendiendo todos los términos y saber qué cosas nos pueden decir si actuar o no.
Muy bien, ahora nos vamos con Rodrigo Pereira, que nos dice, el programa está increíble, súper motivador para lo que estamos pasando de freelancer a empresa formal. ¿Harán versión extendida tipo podcast en Spotify? Abrazo grande desde Montevideo. Pues un saludo hasta Montevideo. De hecho, justamente versiones extendidas todavía no los vamos a tener. Los formatos los vamos a mantener, en este caso, en capítulos de 1 hora. La idea es, cuando nos quedemos atorados en cierto tema, el buscar retomar en cada como decir, parte 1, parte 2. Ya en tema de Spotify, de hecho, sí están. Los pueden buscar como Cluster Digital Podcast en Spotify o en YouTube. O bien, de hecho, está todavía el tema del cambio hacia todo lo que es de Connectia, que es de las redes que faltan, pero ya sea como una o con otra, ahí nos pueden encontrar en Spotify, de hecho. Perfecto, ahora nos vamos con Berenice Vargas, que nos dice, está súper cool que bajen conceptos complejos a ejemplos reales. Literal, así sí dan ganas de brincar de freelancer a empresaria aquí en Mexicali. Bueno, pues un saludo hasta Mexicali. De hecho, Gracias, Berenice. como comentábamos que junto con Mauricio, empieza por asesorarte precisamente con los abogados adecuados para que veas si te conviene o no, porque va a depender. No en todos los casos vas a poder hacer ese brinco. Y qué mejor que antes de que lo hagas y te metas en problemas, ya tener todos los datos fríos para tomar una buena decisión. Sí, totalmente. Creo que dentro del mundo del emprendedor, el mejor emprendedor es el que no tiene miedo a preguntar. Entonces, buscar rodearse no solo de abogados, también algo que me ha servido a mí en mi emprendimiento y de seguro a cualquiera de ustedes, es buscar tener esas conversaciones 1 a 1 con empresarios de donde estén, ya sean familiares o amigos. ¿Cómo es que iniciaron? ¿Cómo es que pudieron hacer las cosas? ¿Qué tips les pueden dar? Siempre debemos ser una esponja en temas de conocimiento y buscar aprender de cada persona. Incluso no solo empresarios, los mismos personas que son trabajadores que están creyendo en una visión de un negocio. Y muchas veces el escuchar el punto de vista de ellos también nos ayuda a nosotros a nutrir qué quiero yo transmitir o qué quiero yo aterrizar en el mío. Entonces, gracias, Berenice, por todo. Igual eso, si lo puedo agregar, adelante. Definitivo. Incluso algo que también le añadiría a eso, y me gustó mucho cómo me lo mencionaste, es pregunten a quienes ya pasaron por ahí. Así a veces uno piensa que dice, no, es que es mi fórmula secreta y no me lo van a compartir. En casi ninguno de los casos. La gente que realmente es buena en lo que hace y que lo ha disfrutado, te lo comparte, pero sin ningún tapujo. O sea, yo incluso les diré que ya no solo en tema de tecnología me ha tocado experimentarlo. He estado con el fuerte interés de meterme a temas tanto en temas de empresas reposteras como también de proveedores de restaurantes, y mucha gente que ya lleva años en ese industria me ha dado una cantidad de consejos que me han facilitado mucho el no aventarme de una vez, y el 2, el evitarme muchos errores que ya pude haber cometido y hubiera perdido un montón de dinero. Entonces aprovechen y pregunten. Las personas que sí vale la pena escuchar son las que más van a querer compartir con ustedes. Totalmente. Ahora nos vamos con Andrés Gómez, que nos dice, fun fact, muchas startups fallan por no documentar sus procesos. Pueden recomendar herramientas tecnológicas o frameworks tipo Scrum, Kanban para profesionalizar el negocio sin matar la creatividad. Los escucho desde Bogotá. Digo, no sé si ¿conoces tú lo que son los Scrum, Kanban, ese tipo de metodologías? No, eso sí no los identifico. Va, entonces voy a aprovechar para comentarlo. Aquí me parece que hay una pequeña confusión entre, por ejemplo, para todo el tema de documentación de procesos contra lo que es documentación de actividades. Las metodologías como por ejemplo las de Scrum te ayudan mucho a dar seguimiento de proyectos y qué actividad tienes que dar después de la otra para al final concretar ese proyecto o ese objetivo. Y ya de lo que hablas de Kanban, pues al final una forma gráfica de ver ese tipo de metodologías. Así es, explicándolo a muy, muy grosso modo. En este caso, para la parte de documentación de proyectos, lo más recomendable es tener una plataforma, como algo que les funcione como una intranet. Es decir, cuando, por ejemplo, llegué a trabajar con la gente de Dell, ellos mismos lo tenían todo en Microsoft. Para Microsoft lo que manejan de intranet pues, es SharePoint. Básicamente son sitios web que solo puede ingresar la misma gente de la empresa, y ahí puedes ver que los procesos para ver el cómo meterte a estas máquinas, el cómo atender a un cliente, el cómo resolver un tema legal, todo ahí viene dependiendo a cada quien le das un acceso, no le das acceso a todos, ¿verdad? Claro. Pero sí a la respectiva gente, el cómo hacer cada una de esas actividades o qué hacer en caso de algún problema o alguna excepción. Entonces,
Para documentar procesos, ese tipo de plataformas o un ERP que tenga la parte de procesos o Q&As de pregunta y respuesta, eso les puede ayudar muchísimo a tener dónde organizarlo. Ok, bien. Ya para la parte de cómo empezar a hacerlos, sí, asesórense con gente o alguna empresa o consultor que se dedique a la parte de crearles y generarles estos procesos. Uno lo puede hacer por sí mismo, es horriblemente pesado y la verdad es que nunca nos da tiempo. Entonces es mejor realmente pagarle a alguien para que te ayude con toda esa parte. Sí, no, totalmente. Es lo que les podría decir. Ahora nos vamos con Osvaldo Cabrera. Hola, Chago y Mauricio. Según la teoría del emprendimiento, de emprendimiento de efecto versus casualidad, ¿cuál se adapta mejor al contexto fronterizo de la ciudad Juárez? Bueno, ahí me confunde un poco de emprendimiento de efecto y casualidad. ¿No sé si te ha tocado eso? Nunca me ha tocado que me preguntaran. Ahí sí que nos tienes totalmente perdidos, Osvaldo. No sabemos a qué te refieres. Digo, ya tocará que si nos lo puedes enviar a través de las redes o un comentario ya una vez que subamos el video a YouTube, por favor, y te lo busco responder en la siguiente pregunta. Lo platicamos y te lo respondemos, porque sí, ahí nos confunde un poco la pregunta. Ahora nos vamos con María Fernanda Ríos, que nos comenta: técnicamente, cuando uno deja de ser emprendedor y se convierte en empresario, ¿hay algún umbral de facturación o tamaño de equipo que recomienden? Chago y Mauricio, saludos desde Lima. Pues un saludo hasta Lima, Perú. No, bien, pues realmente un umbral de facturación, yo diría que no. Yo diría más bien que hubiera un punto, si quieren ponerlo como umbral, que fuera uno de operación. Ya que tu operación ya tiene a lo mejor... ya es una empresa que tiene muchos empleados o que tienes mucha saturación, si es una empresa que se dedica a la prestación de servicios de marketing, dando un ejemplo, y ya estás en un punto donde tus clientes ya te están llegando 3 o 4 al día, o ya tienes 30, ya tienes 50, lo que fuera, y te dedicas a la creación de contenido, pues eso implica que tú ya vas a tener que contratar personas que te ayuden con el contenido, otras personas que te ayuden con la edición, y además a lo mejor le metes la parte de páginas web, también tú haces los diseños. Entonces ya empiezas tú a crear un negocio mucho más íntegro y más grande, pero no va ligado 100% a la facturación, va ligado más bien a la operación. ¿Qué tantas personas necesito para yo sacar adelante todo lo que mis clientes necesitan? Que ese es el sueño. Entonces, para mí, no entra un umbral de facturación, entraría más un tema del brinco ya en tema de saturación laboral. Muy de acuerdo, y sobre todo digo, poniendo algún ejemplo de empresas que incluso la cantidad de empleados no hace match con lo que llegan a facturar. Eso suele ser más con las fintechs. Pongamos un ejemplo mucho más extremo, que si no mal recuerdo era con la empresa de Facebook. La cantidad de empleados, uno diría, no, pues ¿cuántos empleados puede tener Facebook? Puede tener 1,000, 2,000, 5,000. Me parece que son como 20, 30 empleados. Realmente es una cantidad muy pequeña. Sin embargo, su cantidad de facturación es bestial. Pero ya tienen un gobierno corporativo y una multiempresa muchísimo más desarrollada, y por lo tanto ya no, ellos se salen totalmente de ese esquema. Totalmente. Cuando tu necesidad operativa te está diciendo, ¿sabes qué? Ya no sé ni cómo hacerme para poder seguir operando. O ya empiezas a tener también la gente adecuada para poder cubrir las actividades. Ahí es cuando ya necesitas ir poco a poco profesionalizándolo y pues metiendo los procesos, metiendo la documentación que te respalda y pues ahorrándote problemas a largo plazo. Totalmente. Y mecanismos legales. Muy bien. Ahora nos vamos con Felipe Castro, que nos dice: según varios estudios de emprendimiento, el burnout es brutal en la etapa de crecimiento. Tips concretos para no quemarse mientras se delega y se arma el equipo. Los oigo desde Bogotá. Muy bien. Qué gran pregunta. Esa es buenísima y me atrevo a decir que la seguimos buscando todos. Definitivamente. Pero, ¿qué puede ayudar para el tema de delegar? Número 1, yo creo que todo empieza desde el reclutamiento. Yo creo que todo empieza desde a qué persona tengo conmigo, a qué persona es a quien le voy a confiar, que yo le puedo enseñar cómo se hacen las cosas para que pueda cumplir con esos resultados que decíamos, como lo hablábamos hace rato. Empieza desde el reclutamiento y la capacitación. Todo va ligado a la plática que tuvimos al inicio. Primero, hago bien el periodo de reclutamiento. Después, le enseño qué es lo que necesita que hagamos. Hay diferentes estrategias de capacitación. Me ha tocado en lo personal desde que te lancen a hacer las cosas, medio te cuentan y ya, como es en el mundo de la abogacía muchas veces. O me ha tocado desde procesos muy institucionalizados donde hay manuales, hay videos, hay todo y te tratan de capacitar y te asignan a un mentor que te va acompañando y cosas por el estilo. Entonces,
Contestando el tema del burnout, para el tema de delegar, yo creo que lo primero vendría siendo reclutamiento, 2, capacitación y 3, igual que hace rato, supervisión. De inicio, no hay que dejar que ya pase todo hacia el resultado final durante un periodo en particular para nosotros poder controlar esto. Y una vez que ya esto se deje claro que empieza a funcionar, le empiezas a delegar el 100% de una parte de sus trabajos. Y ya lo vas por la segunda, y ya lo vas por la tercera. Porque si le dejamos las 5 de jalón, pues probablemente va a tener esa curva de aprendizaje que todos tienen. Y todos la van a tener, pero hay que controlarla lo más posible. Definitivo. Y si tienen también claras y documentadas las actividades que ustedes realizan, es más fácil decir, ¿sabes qué? De alguien externo me puede ayudar con estas actividades, y poco a poco se las vas asignando o vas contratando gente. Si no tienes claro qué es lo que haces, menos vas a poder poner a alguien más a explicárselo y hacérselo. Entonces, eso tenerlo muy claro. Y pues un saludo hasta Bogotá. Muy bien. Ahora nos vamos con... Vamos a ver... Que ya se me perdió. Lima, Bogotá. Aquí está. Nos vamos con Lucía Martínez. Desde el punto de vista académico, pasar a empresario implica cambio de rol y gobernanza. ¿Qué libros o papers recomiendan para profundizar en liderazgo organizacional? Saludos desde Buenos Aires. Un saludo, Lucía. Me encantaría poder decir un libro, pero como soy abogado, realmente los que leo todo es todo de jurídico. Lo que sí hago mucho es buscar unos a unos con empresarios para ver cómo es que funcionan. Pero sin problema esa pregunta la puedo consultar con esos mismos mentores que yo tengo y te la hago saber para que se la pongas en los comentarios. Muy bien, perfecto. Y les agregamos esa información en los comentarios. Y ahorita justamente, al menos de temas de libros de empresario y paper, no se me viene ninguna a la mente. Ya tendremos que checarlo. Nos vamos con Dagoberto Reyes, que nos dice, saludos, ¿podrían explicar con un ejemplo claro cuándo conviene reinvertir las utilidades y cuándo es mejor buscar capital externo para crecer en Villahermosa? Saludos, Dagoberto. Ok, ¿cuándo reinvertir utilidades de la empresa? Así, reinvertir utilidades o buscar capital externo, perdón. Ok, primero vámonos por las utilidades y luego vamos por inversión externa. ¿Cuándo es que conviene? Mi filosofía es, en el ejemplo práctico de los micrófonos que tenemos Chago y yo, que es el ejemplo por excelencia el día de hoy, si los dos, nuestras mismas utilidades que está generando la empresa, nos da para levantar el capital que necesitamos, para no necesitar a una tercera persona, para mí es lo ideal. Si nosotros tenemos manera de que nuestro mismo flujo de efectivo nos haga no necesitar a otra persona, por mí mejor. Porque a final de cuentas, mientras en este negocio que somos 2 personas o 5 en el otro ejemplo, seamos nosotros, no metemos a otra persona externa a que pueda meter derechos de voto. Ahora, claro, si somos una empresa ya bien armada, o sea, no bien armada, ya constituida me refiero, nosotros podemos, si es una SADCB, crear un tipo de acciones distintas. ¿A qué me refiero con esto? Podemos ser en este ejemplo, Chago y yo, los que tenemos de la serie A, que son los fundadores. Somos los que tenemos el capital fijo y puedo crear diferentes tipos de series accionarias aquí en México para yo atraer diferentes tipos de inversionistas. A lo mejor en el capital variable de tipo B, yo puedo traer a un inversionista, no sé, a alguien millonario. No voy a dar nombres, pero vamos a traer a alguien que tenga mucho dinero y nos puede dar lo necesario para nosotros invertir en una planta nueva, padrísima, y muchísimo inventario y aumentar el tema de personal para poder entrar a licitaciones para nuestros micrófonos. Y con tener esa parte de dinero ya nosotros directamente podemos empezar a hacer ese brinco. Bueno, pues entonces podemos tener diferentes particularidades dentro de esa acción. A lo mejor sí va a tener derecho a voto, pero no tiene derecho a voz, ¿no? Uh-huh. Muy mal ejemplo, pero no se puede voz sin voto. Pero podemos empezar a poner particularidades dentro de cada tipo de acción para los inversionistas. ¿Cuándo es que sé que lo necesito? Cuando nuestras utilidades no nos dan lo suficiente para poder hacer ese tipo de proyectos deseado, o abarcar ese tipo de clientes. Ahí Chago y yo sí tendríamos que empezar a buscar a una persona que nos pudiera inyectar capital y nosotros buscar la manera de abarcar a esos clientes o esos proyectos. Ese es el punto, cuando no nos va a alcanzar. Definitivamente, al menos que es lo que yo podría agregar en tanto experiencia como que lo que me ha tocado que me platiquen. De primeras, ¿cuándo te conviene seguir reinvirtiendo las utilidades? Yo te diría siempre que puedas y si no necesitas el dinero de manera externa. Algo que a mí me gusta mucho y me ha tocado ver
que no va tanto con la filosofía de empresas mexicanas, porque con los mexicanos usualmente en cuanto hay el dinero se agarra y se quiere gastar. Eso se da en la mayoría de los casos. Con lo que me ha tocado ver, por ejemplo, con filosofía de empresas japonesas, es que muchos de los empresarios y emprendedores no es de que empiezan a usar las utilidades a los 2 años, a los 5 años. Hay veces que ni a los 20 años, pero crecen las empresas a un nivel internacional que es tan impresionante, y todo por seguir manteniendo su esquema de vida bajo, sus costos de vida bajo, y seguir reinvirtiendo lo que se va ganando y mejorando. Mientras más se pueda pegar uno a eso, todo dependiendo de cómo le guste vivir a uno, pues es que tanto te va a permitir crecer también. Ya hablando del tema del capital externo, ¿qué es lo que puedo decir? Al inicio traten de buscar lo menos posible el capital externo. Sí, créanme, se ahorran muchísimos problemas. Lo que al inicio les puede parecer, es que es una gran cantidad de dinero lo que me están prestando. Ya después vas a ver que pues, ni era para tanto, rápido pude haber conseguido esa cantidad de dinero. Entonces, traten lo menos posible de meter capital externo si no lo necesitan, que manténganlo o entre los mismos, la gente operativa principalmente, que sea la que tiene participación y la que tiene derecho a voto. Y también dices, oye, es que ¿cómo le hago? Porque necesito esta inyección de dinero. Hay veces que cuando ya tienes el proyecto vendido, aunque no tengas el dinero para fondearlo, vas directamente con un banco factura en mano y te dan el dinero. O sea, no te la hacen tanto de todos. Y sobre todo cuando ya está el comprobante de que ya se vendió, aunque no te hayan pagado. Eso ya es lo de menos. O bien hasta le pides a algún familiar, tío perdido, por más mal que te caiga, te presta el dinero, un pagaré y listo. Ahórrese los problemas que conlleva el tema de un externo que se incorpora únicamente para temas de dinero. A menos que sea para crecer la operación en una escala global, no se metan en eso. Pero bueno, ya nos quedamos prácticamente sin tiempo. Digo, fue un placer, Mauricio, todos los temas que estuvimos platicando. Que para toda la gente que dice, ¿sabes qué? Yo tengo esos temas, o yo quiero empezar, o como para temas de freelancer, o cambiar a persona moral, o toda esta parte que comentamos desde un inicio, ¿cómo podrían encontrarlos? Con todo gusto, en las redes sociales nos llamamos RMG. Me parece que así estamos en Instagram. Y si no, en mi red personal, que es Lepe14. Ahí nos pueden escribir y con todo gusto por habernos invitado. Mensaje que sea recibido por parte de quienes nos estén escuchando. Tendrían una asesoría gratis conmigo para poder evaluar cómo se les puede apoyar o por dónde les conviene irse. Con todo gusto. Perfecto. Entonces aprovechamos para agregar las redes y el sitio web de RMG Abogados en las descripciones, los comentarios, y pues aprovechen para comentar que lo escucharon aquí, pues para que le regalen de una vez esa asesoría que a la larga y sobre todo más adelante va a ser de las cosas más valiosas que pudieron haber tenido por todo lo que se pudieron ahorrar. Digo, un placer de nuevo, Mauricio, muchas gracias por tenerte aquí y pues nos vemos en la próxima. Digo, aprovecho para recordarles, estamos en proceso de cambio de imagen y de redes con el clúster digital a Connectia. Ya van a empezar a ver cómo van a ir cambiando ya no solo toda la parte de imágenes, sino también los links. Y pues bueno, los invitamos a dar like, suscribirse. Y si ustedes tienen también gente que dicen, oye, yo quiero escuchar a este podcast, a estos influencers o a este empresario que yo sé que tiene mucho que aportar, busquen invitarlos, platíquenles sobre el podcast de Connectia y pues, si logramos contactarnos y ponernos de acuerdo, aquí lo van a tener y nos va a compartir todo este valioso conocimiento que al final nos ayuda a crecer a todos. Fue un placer, soy Chago Valdés y hasta luego. Hasta luego, gracias. Esto fue Connectia. un programa para inspirarte y conectarte con la innovación. No te pierdas nuestro próximo episodio.